Pedo. Ok, y hablar primero de la plataforma, que me parece algo muy interesante lo que están haciendo. Primera porque corresponde la dinámica de la plataforma a otras que están sucediendo en este momento en redes sociales. Me parece muy interesante. Por otra parte, el hecho de que se haga dentro de la escuela es el segundo punto que también me parece muy interesante, porque a veces pareciera que por alguna razón cuando estamos en la escuela quedamos como aislados del resto del mundo, pues, ¿no? Del resto de cosas que pasan en el mundo del arte en la misma ciudad en que estamos, y pareciéramos como aislados de esta. Y la plataforma creo que está funcionando, o sea, creo que da una visibilidad del trabajo que están haciendo los alumnos hacia afuera, pues. Yo soy egresado de la escuela, pero yo estudié pintura. Cuando yo estudié y en mi proceso que llevo conociendo la escuela ya como profesor, yo me había dado cuenta que de repente la fotografía quedaba un poco relegada, ¿no? Es decir, se le daba una cierta importancia a las técnicas plásticas, a la escultura, a la pintura. E incluso después de que hubo una modificación en el plan, se le daba como cierta realce también como a otro tipo de manifestaciones, pues, ¿no? La instalación, el arte contemporáneo en general. Y de repente la fotografía quedaba ahí como un poco olvidada como tal, ¿no? Como fotografía. Ahora lo que pude ver en la página de Index y lo que me ha tocado ver en trabajos que entregan los alumnos en estos últimos semestres, es ya un desarrollo bastante interesante, ¿no? Donde netamente se toma en serio la fotografía, pues, ¿no? Como soporte. Como adecuarnos a los nuevos medios, pues, ¿no? Vamos, existe este tema del ArtNet, que es muy similar, vamos, lo que se hacía en el ArtNet en los años 90 era una página que se diseñaba para subir una serie de obras de varios artistas, parecido a lo que ahora tenemos, y de repente me parecía que estábamos desaprovechando mucho las redes sociales, Facebook, Instagram, precisamente para usarlas como plataforma de impulso para lo que se hace en el arte. Bueno, yo quiero hablar un poquito, el tema que se propuso era la fotografía como o dentro del proceso artístico. Hace mucho que empecé a hacer otras cosas, es decir, nunca me consideré un pintor, por alguna razón, en la escuela aprendí la técnica, muy bien, supongo, pero nunca me dediqué 100% a la pintura, es decir, siempre hice otro tipo de cosas en el arte, y entonces la fotografía se volvió un medio importante. Hay una serie de piezas que tengo más o menos entre el 2006 y el 2012 que ya no existen por extrañas razones de la vida, en donde las perdí, las tiré, se destruyeron, muchas razones que pasaron en ese proceso, y la fotografía terminó siendo un soporte que las registraba, pues, ¿no? Ese fue como mi primer vínculo o lo que para mí ha significado la fotografía.
Pero después está el archivo, que es como de lo que más quiero hablar en este momento. Eh, para mí, bueno, yo desde niño y traje unas cosas que colecciono desde niño para hablar de esto. Traje un montón de cosas, entonces ya veremos cómo las saco. Al ratito voy a hablar de estos libros. Por ejemplo, esto fue lo primero que yo empecé a coleccionar, que son boletos de las Chivas. Me gusta el fútbol, deben de disculpar. Y la primera vez que fui a un partido fue cuando fueron campeonas en el 86-87. Y tengo los boletos y tengo desde ahí un montón de boletos que fui coleccionando. Para mí es muy importante recabar cosas, pues, ¿no? Desde niño, primero por, no sé, supongo que por diligento, por lo que ustedes quieran, empecé a acumular y a guardar cosas. Y después se volvió algo muy importante en mi proceso creativo, en mi trabajo. Tarjetitas que coleccionaba ya cuando era adolescente. Entonces, tal cual son álbumes de cartitas, unas que salían en la Pepsi, ¿no? Unas que salían en la Pepsi y demás, pues, ¿no? O sea, y entonces hay dos cosas que son muy importantes en mi proceso, que son uno, la imagen como tal, la construcción de la imagen. Incluso eso es como algo en lo que todo el tiempo pienso. Cuando hago una instalación, me interesa la idea de aplanar los objetos, de que estos estén a la pared y no en el suelo, no utilizarlos de forma escultórica, sino más bien a manera de imagen tal cual, en la pared. Esto me interesa por dos cosas. Uno, porque me interesan todos los valores de construcción de la imagen, que serían los valores formales de estructura, composición, color, etcétera, y casi siempre trabajo de esa manera. Uno de mis referentes como más importantes que tengo es Rauschenberg, y Rauschenberg trabajaba de esa manera justamente. Cuando ensamblaba sus piezas, los ensamblaba tomando en cuenta los valores formales. Y en segunda, porque me interesa una cosa que se llama el aplanamiento de la cultura, y que quiere decir que, por ejemplo, en la cultura popular donde nos desenvolvemos nosotros, tiene un mismo valor, por ejemplo, una imagen de un Cristo que un póster de la Mona Lisa o que cualquier otra cosa, pues, ¿no? Todos tienen un valor de mercancía dentro de la cultura y de una imagen de consumo popular, pues, ¿no? Y entonces eso me interesa mucho cuando ensamblo mis collages, mis imágenes, y entonces son como las dos cosas en que pienso, y siempre pienso en la construcción de la imagen como tal, es decir, no pienso ni en valores plásticos que se acercarían esta labor a la pintura, ni lo pienso como una fotografía porque no pienso demasiado en luz, por ejemplo, pero sí me interesa como tal la imagen, pues, ¿no? Para mí entonces el archivo ha sido algo muy importante en mi proceso, ¿no? Tener siempre archivo. En este caso, solo porque era más fácil y supongo que divertido, y porque eso casi nunca lo enseño a nadie, dije, bueno, vamos a llevar mi álbum de boletos de las Chivas y mis cartitas. Fui a California, me tomé esta foto de este objeto que me llamó mucho la atención. Era un lugar abandonado y que tenía esta entrada que decía Mundo Exótico Museo, y la conservé siempre, solo como un recuerdo. Y ahora, bueno, mi intención, parte de mi proyecto es quitarla del lugar donde todavía está en este momento. La voy a comprar y la voy a llevar al museo para hacer un ensamblaje con esta pieza. ¿Qué edad tenías cuando fuiste la primera vez a California? 17 años. 17 años. 17 años, y ese lugar era un lugar como bohemio, donde funcionaba como a manera de galería, pero también hacían un show de burlesque, y
obviamente yo no entré al lugar, solamente la entrada. Y luego, o sea, regularmente conservo cosas. Esta es una foto donde aparece mi mamá. Mi mamá trabajó como obrera toda su vida en una fábrica que se llamaba Motorola. Esta fotografía que ahorita va a rolar por ahí es una foto donde aparece mi mamá y la he conservado y ahora es una pieza, pues no, es parte de una pieza, solo me traje la fotografía. Bueno, todos saben mi fascinación por el Gallo de Oro, Valentín Elizalde, y esta es la página de la revista donde apareció el día de su muerte, y yo la intervine con este recorte de los conejitos de Bambi, y la mandé a enresinar, y es como un altar que le tengo a Valentín Elizalde en mi casa. Entonces, El sentido de la caricatura en esta imagen tan fuerte, ¿cuál es? Era de intervenirla de esta manera. Como eliminar el grado de violencia, que bueno, luego sobre la violencia es el tercer tema que quiero tocar al ratito, pero era como justo el aplanamiento de mostrar como una imagen de consumo infantil y popular, como una caricatura puede tener el mismo grado de impacto que una imagen violenta, y cuando los mezclas, cuando están juntos, se anulan uno al otro, y entonces ya es como una tercera realidad, pues, ¿no? Eso de las realidades me interesa mucho. A mí bueno, no, uno de mis movimientos artísticos favoritos es el surrealismo, y Max Ernst pensaba, cuando hablaba sobre collage, que hacer collage era como mezclar dos realidades que son ajenas entre sí, que es lo que hice aquí en este collage, para construir una tercera realidad, ¿no? Entonces, eso es una cosa... ¿Puedes considerar que la fotografía te ayuda a empezar un proceso creativo? Sí, porque en realidad estas imágenes luego a veces están ahí guardadas nada más por un largo tiempo, y después de ahí detona una idea, pues, ¿no? O por ejemplo, bueno, tengo una pieza que se llama Armario para Habitación Infantil, que es una instalación que aparte es como procesual. La empecé como en el 2004, cuando todavía estaba en la escuela, y la he ido desarrollando, y obviamente ha ido cambiando y mutando, y ahora la he presentado ya 2 veces en versiones diferentes, y este año voy a presentar una versión muy diferente, y en esa instalación hay mucha fotografía, pues, ¿no? Mucha fotografía que me ayuda a relacionar los distintos objetos que están en esta, y a crear un poco como la conexión y el discurso, ¿no? Porque mi instalación trata como de una especie de teoría de la historia del arte personal, o sea, como una invención mía sobre la historia del arte, a partir de vincular distintos objetos por medio de imágenes y presentar esto. Y bueno, esta cosa en específico es parte de esa pieza, que es una tarjeta de Hugo Sánchez. Era la tarjeta más difícil de obtener de un álbum, y te daban este marquito y yo no la obtuve en su tiempo. Sí, pero yo no la obtuve en ese tiempo, pero la compré después en un tianguis, pues, ¿no? Y ahí está. Para mí es más interesante lo que uno puede detonar con la acción, y entonces en ese caso también la fotografía se vuelve importante. Aquí ahorita primero dejen cuento la historia de esta imagen y luego se las paso. Sí, lo que importa más es el significado al final. En esta foto, bueno, fue de cuando nos casamos, decidimos irnos de luna de miel a la Ciudad de México, una decisión porque ninguno de los dos conocíamos la Ciudad de México. Y entonces el primer día, en cuanto salimos del hotel a la cuadra, estaba esta botarga del Pato Donald, y yo decidí tomarme una fotografía con él porque hace alusión a una serie de cosas que me gustan, como me gusta mucho un artista mexicano que se llama Melquiades Herrera,
y que solía hacer como acciones también y tomarse fotografías con personajes de películas en la calle. Y entonces pero cuando yo era niño, bueno, aquí hay otra historia. Cuando yo era niño, yo siempre quise conocer al Pato Donald y a Mickey Mouse, ¿no? Ese era mi sueño más grande de niño. Yo pensaba que vivían en la Ciudad de México, porque como las caricaturas las transmitían por Canal 5, yo pensaba que el Pato Donald y Mickey Mouse vivían en la Ciudad de México. Entonces siempre quise viajar a la Ciudad de México para conocer al Pato Donald. Y fue chistoso que la primera vez que viajé a la Ciudad de México conocí al Pato Donald. Entonces ya había ido a Disney antes de esto y había conocido al verdadero Pato Donald. Pero en este caso, el verdadero. Conocí a un hermano pirata. Y entonces la foto se vuelve importante también para este tipo de cosas que parecen absurdos, lo son. Pero mi trabajo se basa en gran medida en el absurdo. Piratas y aparte, bueno, piratas en todos los sentidos, ¿eh? Porque te tomas la foto y después te cobran por tomarte la foto, pues, ¿no? Pero tú muy feliz, se las paso igual. Esta era un álbum que había cuando yo era niño, cuando estaba, yo creo como en primero de primaria, si no es que en el kinder todavía. Y yo perdí las mías, o sea, digo, mi relación con esto de coleccionar objetos también es un poco de que cuando era niño perdí gran parte de lo que tenía y después lo he ido recuperando de alguna manera. Entonces estas las conseguí en el baratillo tal cual, pues, ¿no? Estas. Las demás sí son de la época cuando tenía 7 años, que por errores del destino, en mi casa había 2 botes del mismo color, eran amarillos, y uno de los botes era para la basura y el otro de los botes para mis juguetes. Y entonces yo, por error, a mí me tocaba sacar la basura y por error yo tiré mis juguetes en lugar de la basura. Y entonces me deprimí muchísimo, o sea, sinceramente sí fue una depresión muy grande, porque era prácticamente toda mi infancia echada a la basura. Y entonces digamos que desde que tengo unos 9 o 10 años, empecé a tratar de recuperar todas esas cosas que había perdido. Y en un principio no había una conciencia clara, digamos, ¿no? O sea, en un principio solo era como tratar de volver a tener lo que ya había perdido en ese momento. Y como después me hice de un montón de cosas, ya cuando estoy grande y decido dedicarme a esto del arte, se volvió eso como un archivo, como un detonante de hacer cosas, pues, ¿no? Y esa es una de las grandes importancias que tiene la imagen fotográfica para mí, pues. A mí me parece bien importante porque obviamente la mayoría de nosotros participamos de un circuito y vemos cómo la gente, o sea, existe como una moda, pues, ¿no? Existe como un parámetro y todos queremos pertenecer a esa moda, o sea, repetirla, porque nos damos cuenta de que puedes obtener éxito con ella o puedes tener fama o puedes vender obra gracias a eso. Y me parece bien interesante hacer un ejercicio como de autoanálisis, digamos, como una reflexión de quién soy yo, mi historia personal, qué cosas me han ayudado a construir el mundo y luego cómo lo aprendo, es decir, cómo lo desarrollo, cómo lo pongo en mi trabajo, pues, ¿no? Y eso me parece muy importante porque tendríamos al menos arte más, digamos, honesto, pues, ¿no? O sea, y menos copias de las copias de las copias, pues. Me interesa mucho como la investigación, tener documentos o tener cosas que hablen de la historia que me precede, pues, ¿no? De los hechos que me preceden. Sobre todo me interesa mucho, pues, lo que me pertenece a mí, ¿no? La historia de México, la historia de Guadalajara. Y entonces, desgraciadamente uno se da cuenta que a lo mejor precisamente por falta de archivo, ahora mucho de lo que nos cuentan de la historia es solamente una anécdota, un
cuento, ¿no? Es decir, que no sabemos en qué momento se transformó y en qué momento cambió de lo que representaba realmente a una falsedad, como si fuera qué. Algo así, algo así. Y entonces, bueno, sacaron estos dos libros recientemente, que este se llama Licenciado Verdad, que es sobre una serie de cosas que pasaba en los 80s en la Ciudad de México, en bares y en lugares así, especialmente en un lugar que se llamaba el Salón de los Aztecas, y que principalmente entrevistan a tres artistas, Thomas Glassford, Francis Salis y Melanie Smith, que los tres, siendo extranjeros, llegaron en los 80 a México y prácticamente hicieron su carrera como artistas en México, pero desgraciadamente, o sea, como documento de anécdotas es muy bueno, o sea, hay textos muy buenos, pero fotográfico luego te quedas con las ganas de ver mucho más, pues, ¿no? O sea, de saber mucho más de lo que pasaba. Y me doy cuenta de que es un gran problema que existe el archivo, pues, bueno, los que somos más grandes, que antes era muy difícil tener una cámara. Y aparte tomar la foto y revelarla, que salieran bien, que no se velaran las fotos. Entonces me supongo que por eso hay tan poquito archivo, porque aparte era caro tener un rollo y revelarlo y demás, ¿no? Una serie de exposiciones que se hicieron en diversos lugares y desgraciadamente, bueno, por ejemplo, un problema que le veo yo a este libro es que había una cosa que les llamaban las danceterías, que yo creo que todavía ustedes lo hacen, una fiesta donde cuelgan cuadros y la característica es que esas fiestas eran fiestas de música electrónica, y como raves, pues son como el antecedente de las raves en Guadalajara. Y entonces lo malo es que mucho del archivo que viene en este libro solo nos muestra a la gente bailando, pero no te muestra ni la obra, ni otro tipo de... O sea, al final está muy lleno de ese tipo de fotos. Tiene un adendum, porque hubo un capítulo que prohibieron en la versión original, cuando lo imprimieron, porque este capítulo habla como del arte gay en Guadalajara en los 90s, y el libro lo publicaron el año pasado. Y de todos modos el editor decidió que quitaran este capítulo. Hubo gente que se opuso y entonces al final sacaron como el adendum. Entonces luego es muy complejo porque los venden por separado. No, ya está completo. ¿Ya está completo? ¿Ya lo encuentras completo? Y viene aparte con un cómic de Gisitrino, donde habla justamente de lo mismo, de lo que pasaba en Guadalajara en ese tiempo. Bueno, así es como lo denominan ellos, ¿eh? No yo. Lo que pasa, así tal cual, lo que viene en el libro es sobre una exposición que se hizo en el Museo de las Artes, que la hizo, ¿cómo se llama? Rodrigo Aldana, aparte nieto del señor Aldana, que ahora está exponiendo en el Cabañas. Y Rodrigo se quiso como alejar del mundo del arte después de esa exposición y volverse budista, pero entonces la exposición la utilizó como a manera de catarsis, y en ella habló de un montón de gente que era gay en la ciudad, y había cartas de amor que le habían mandado porque él había tenido relaciones con esas personas, pero eran personas que no habían aceptado nunca su homosexualidad en público. Y entonces fue todo un show la exposición porque se hizo un escándalo a partir de ella, y entonces todavía como que hay nombres que no se deben de saber, por eso es que lo prohibieron en ese momento. Y a eso es más o menos a lo que me refiero, pues, ¿no? Porque no hay un arte como tal de género en Guadalajara, porque había pues, Rodrigo Aldana o Krepelin o el del personal... Julio Aro, y entonces Rodrigo Aldana es el primero que hace algo como catártico con esto, y por eso es que está prohibido en el libro, pues, ¿no? La onda
de esta exposición, pues, ¿no? Pero más o menos a eso me refería, pues, ¿no? Regularmente en los pintores, cuando tenemos un archivo fotográfico para trabajar, para crear, regularmente recurrimos a cosas que no fácilmente van a desaparecer, ¿eh? Por ejemplo, Francis Bacon, que tenía una colección enorme de fotografías, pero que en realidad eran libros de Mudbride o libros de los primeros fotógrafos, que en eso se basaba. Y entonces, por ejemplo, si yo juntara las alarmas o el metro o estos, eso es una fotografía que no fácilmente va a desaparecer. O sea, que ya es como un registro, pues, ¿no? En esta foto mi mamá está embarazada de mí, o sea, es cuando me va a tener. Y hay o yo le hago una relación con este libro de, recuérdenme cómo, de La cámara lúcida, de Roland Barthes, donde habla justamente acerca de una fotografía de su mamá, pues, ¿no? Y entonces a mí eso es algo que me interesa mucho, pues, ¿no? Y entonces la forma en que lo utilizo en la pieza es a partir de la relación social de mi mamá en ese momento con el mundo que le constituía, pero la foto al final sí tiene para mí como un apego, pues, sentimental, pues. Si no tuviera todo este archivo que tiene, ¿cómo cree que sería su trabajo ahora? No sé, o sea, a lo mejor muy distinto, pues, ¿no? Es decir, pero como siempre he sido como muy tilichento, digamos, o sea, siempre he tenido muchos objetos. Mi trabajo siempre se ha basado en ese archivo, o sea, en una relación con ese archivo. Incluso cuando todavía pintaba, o sea, cuando todavía hacía pintura, toda la pintura tenía que ver con el archivo, pues, ¿no? Y como un registro de ese archivo o las relaciones que yo construía con mi imaginario y lo que ese archivo representaba, y esas cosas es como lo que me interesa mucho. Entonces no sé cómo sería, pues, ¿no? Yo aprendí un día hay una palabra que no sé si existe realmente, pero que la voy a decir porque suena bonita, que se llama sitio especificidad. Y creo que yo aprendí en algún momento que era la mejor forma de trabajar, pues, ¿no? De no limitarte a una cosa, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dejé de pintar en realidad más bien por dinero, ¿no? O sea, hubo un momento yo tenía un taller ahí en un edificio que se llama Edificio Variedades, a espaldas del Larva, y de repente ya no puedo pagar la renta. Por mi trabajo de profesor me tengo que trasladar todo el tiempo de mi casa a la escuela y demás, y entonces ya no me permitía estar trabajando en la pintura de la misma manera en que trabajaba. Entonces lo que empecé a hacer era como registrar en libretas cosas, pegar, tomar fotografías de cualquier cosa que me llamaba la atención, y ahí fue cuando empecé a ser más consciente de utilizar el archivo como un detonante de mi obra, pues, ¿no? Pero entonces, yo creo que eso es muy importante, pues, ¿no? El hacerte consciente de que no siempre vas a tener las mismas posibilidades, de que no siempre vas a poder trabajar de la misma manera, porque va a haber un montón de cosas que te limitan, que te hacen tropezar, que te hacen cambiar. Creo que gracias a que aprendí eso, me siento un poco más libre, pues, de saber que a lo mejor si perdiera todo mi archivo sabría o confrontarlo, pues, ¿no? Y a lo mejor armar otro o hacer otra cosa, pues, ¿no? ¿Todavía sigues haciendo fotografías para que después sigas teniendo archivo? Sí, o sea, a mí me gusta tal cual la fotografía como instantánea, digamos, o sea, solo como registro del momento. No me gusta pensarla demasiado como a que quede bonita o a que esté bien construida. A mí, pues, ¿no? Sí, o sea, a mí es lo que me interesa, porque también me interesa lo atmosférico, pues, ¿no? Y entonces la instantánea logra darte todavía la atmósfera de ese momento, ¿no? Y entonces, sí, o sea, ahora digo,
lo chido es que puedes tener en tu celular o en la computadora guardado un montón de archivos también. A lo mejor hace falta solo una conciencia, o sea, como una conciencia más que estética, como una conciencia histórica. O sea, como de que lo que estoy fotografiando ahora, a lo mejor en algún momento va a ser importante para mí, por lo menos. Es decir, no tiene que ser importante para mucha gente, sino para mí puede ser importante, y entonces yo puedo estar como volviendo a ese archivo para recordar o para cualquier cosa que necesite, pues, ¿no? No quería hablar de la patafísica, pero ya que lo piden, no, bueno. Va por ahí. Un libro donde el doctor Fraustol, que es el personaje que inventa la patafísica, explica detalladamente o desarrolla de qué va la patafísica, pues, ¿no? Y la patafísica fue una cosa que en algún momento como un grupo de artistas, bueno, Jarry era un tipo medio loco que gustaba de consumir tinta china, murió de una infección en los pulmones por consumir tinta china. O sea, así como si fuera, la inhalaba como si fuera toncho. Sí, o sea, y entonces Jarry muere muy joven, de 30 y tantos años, pero un grupo de artistas bohemios de principios del siglo ayudan a desarrollar como su cotorreo de Jarry. Entre ellos está el grupo de Picasso, que Picasso incluso en el Museo Picasso de París, de Francia, donde era el castillo que era su casa, está la pistola de Alfred Jarry, ¿no? El revólver de Alfred Jarry, porque Jarry gustaba de salir a la calle con su pistola y en su bici, con una botella de alcohol, consumirse el alcohol y después empezar a disparar a la gente, pues, ¿no? Que incluso, por ejemplo, Breton lo retoma en el manifiesto surrealista, que dice que no hay acto más sublime y surrealista que salir a la calle y disparar al azar, pues, ¿no? Que era una alusión a Alfred Jarry, pues, ¿no? Y desarrollan la patafísica, y la patafísica existe como ciencia, como disciplina de estudio, digamos, y gente que ha pertenecido, por ejemplo, a la patafísica es Marcel Duchamp, Julio Cortázar. Incluso es muy notorio cuando Julio Cortázar escribe La Vuelta al Día en 80 Mundos, que transforma su forma de escribir y que es una forma patafísica, pero su obra más importante patafísica es Rayuela, ¿no? que está construido de forma patafísica. Y así hay un montón de artistas, ¿no? Obviamente casi todos son mis referentes porque a mí me gusta mucho la patafísica. Yo la descubrí un día y descubrí que era magia, porque la intención de la patafísica es la manera en cómo podemos desdoblar o incidir en nuestra realidad a partir de cambiarle el sentido o el significado a los objetos. Los objetos no son nada, pues, ¿no? Es decir, solo son cosas a las que nosotros les damos una carga simbólica y las utilizamos para generar relaciones con otras personas. Entonces, de lo que trata la patafísica especialmente es como de cambiarle el sentido a esos objetos y obviamente cambiar el sentido de la realidad a partir de ellos, pues, ¿no? Y sí, la patafísica es digamos, lo más importante en mi trabajo, pues, ¿no? Es lo esencial y lo que nunca puede faltar. A mí me interesa mucho más bien como el arte como acción, pues, ¿no? Es decir, como un detonante de situaciones que pueden generar cambios en la realidad, pues, ¿no? En ese sentido, me parece que el momento histórico que vivimos, donde la violencia está presente en todo momento, violencia de género, violencia por los cárteles y por todas estas situaciones del narcotráfico, la crisis económica eterna que parece en nuestro país, donde también nos lleva a otro tipo de violencias, y que entonces la violencia es algo como que está presente todo el tiempo en nuestro cotidiano.
cómo podemos cambiar esa realidad, o sea, cómo podemos incidir en esa realidad. Y es obvio, creo que a todos nos queda muy claro, que producir objetos o imágenes no nos ayuda a cambiar la realidad. O sea, al final cuando yo pinto, tomo una foto o hago un dibujo representando esa realidad violenta, lo único que hago es exotizarla, pues, ¿no? Es decir, volverla a un producto de consumo para alguien que tiene dinero y que lo mismo que el morboso que compra el metro para guardar o la alarma para guardar la foto de Valentín Elizalde, lo mismo es aquel que compra aquella imagen que representa la violencia, pues, ¿no? Que habla de la violencia. Entonces, me parece que deberíamos de buscar otro tipo de cosas, pues, ¿no? En Latinoamérica han pasado este tipo de violencias ya desde hace muchos años, pues, ¿no? Y entonces ellos han generado ya proyectos. Hay uno específico que voy a mencionar y que aparte a lo mejor nos empatizamos con él por la situación del coronavirus y esto de que ya no vamos a ir a la escuela a partir del martes. En Colombia, después de la guerra del narco, la educación se privatizó. Entonces, ir a la universidad era algo de muy difícil acceso para la mayoría, como en Chile también. La gente no podía ir a las escuelas porque era muy caro asistir a la universidad. Y entonces lo que hicieron fueron escuelas comunitarias. Ellos le llamaron al proyecto escuelas de garage. Y entonces tal cual, en una cochera se juntaban un grupo de personas, 10 personas digamos, como ahorita aquí, y buscaban un maestro, ¿no? O sea, decían, queremos aprender de foto, vamos a invitar a Orlando. Queremos aprender de esto otro, vamos a invitar a este otro maestro, pues, ¿no? A Joviano, o X, pues, ¿no? Es decir, cualquier tipo como de conocimiento que querías adquirir, invitabas a la persona que considerabas como preparada para hacerlo, y al final las clases duraban, era como funciona más o menos la educación abierta, en donde aproximadamente por 2 semanas tenían como la misma clase. Al finalizar presentaban un examen ante, no sé, la Secretaría de Educación, digamos, y obtenían una validación por el conocimiento de esa materia, de tal manera que iban acumulando como los papelitos de todas las materias hasta que cumplían con los créditos, digamos, necesarios para ser licenciados, y entonces se licenciaban en cualquier conocimiento que ellos hubieran decidido estudiar. Entonces me parece muy interesante, sobre todo porque aplica esto de la comunidad, pues, ¿no? Es decir, porque en comunidad se organizaron para poder tener educación, una cosa que en ese momento les era negado. Y me parece que esa es una forma de transformar al mundo. Obviamente nos podemos cuestionar si eso es arte o no es arte. Y lo más probable es que no es. Pero por lo menos sí ayuda a transformar la realidad, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué más da si nos alejamos mucho de la disciplina artística? En eso de la colectividad, ya que ahorita las tecnologías, lo que son redes sociales, incitan o invitan a socializar, aunque sea digitalmente, pero ya te invitan a formar grupos, ¿no? Llámese Instagram, por ejemplo, puedes hacer un grupo, exactamente. Entonces eso incita a la colectividad y a hacer proyectos. Sí, claro, Claro. porque creo que, precisamente, Depende, por ejemplo, de la curiosidad del interpretar aquí. Sí, pero creo que las herramientas están ahí dadas, es decir, tenemos un montón de herramientas en el internet, pues, ¿no? Todas las plataformas, y que nos pueden permitir precisamente socializar de la forma en que sabemos socializar en este tiempo. O sea, porque no tenemos por qué volver a socializar de la manera en que lo hacíamos hace 20 años, porque ya no es nuestro tiempo, pues, ¿no? O sea, ya no nos pertenece esa forma de relaciones.
pero sí podemos relacionarnos mediante las redes, crear grupos, crear soportes como la página de Index y trabajar en colectivo en pro de esos soportes o de esos discursos, pues, ¿no? Entonces, todo eso queda como archivo, como lo que vienes platicando. Sí. Todo eso queda... y que aparte eso probablemente puede ser eterno, ¿no? Exactamente. Mientras exista el internet va a estar ahí por siempre, pues, ¿no? Y entonces eso lo vuelve mucho más interesante, pues, ¿no? Después de la Guerra Fría, El internet se creó para... cuando se hizo público, se hizo precisamente Ya para hacer memes, ya. para hacer memes, ¿no? Se hizo precisamente para que hubiera un libre flujo de información y de conocimiento, pues, ¿no? Ahora, un gran problema vuelve a ser el sistema, ¿no? Que ahora todo lo quieren cobrar, pues, ¿no? Si en YouTube vas a subir cierto tipo de contenido, lo van a cobrar o tienes que pagar derechos de utilizar música, etcétera, bla, bla, bla. Pero creo que más que ser una limitante, podría ser un aliciente, pues, ¿no? El que nos lleve a participar de otras maneras, porque justo a lo mejor yo quiero en mi video subir o utilizar a Valentín Elizalde porque me gusta un montón y quiero poner una rola, pero me van a cobrar derechos porque no le pertenece a su familia o le pertenece a un grupo de personas, y entonces qué mejor que yo pueda juntarme con otras personas que hacen música y que la música la hagan otras personas, y eso nos podría ayudar también a eliminar un problema muy grande que tenemos de creatividad. Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda. Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer. Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje, que en mi camino yo me